En la reciente cumbre de la CELAC se demostró una vez más que ya no hay sumisión ante Estados Unidos. La decisión de fortalecer la cooperación internacional, además de tener que ver con la incertidumbre económica global, estaría marcada por las caídas significativas en los principales indicadores bursátiles de Asia y Europa. Es un nuevo tiempo y Latinoamérica tiene todo para enfrentar la guerra comercial que inició Trump, una verdadera humillación de parte de unos países que resultan más pequeños históricamente y han sido su patio trasero. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Fue humillado. En plena cumbre de la CELAC, Donald Trump recibió el golpe diplomático más certero desde su regreso a la arena política. Y es que Lula da Silva, con la fuerza de 30 naciones detrás y el eco de la historia empujando, lo sentenció frente al mundo. Su guerra comercial está perdida, su hegemonía cuestionada y su discurso reducido a amenazas sin eco. Así, Tegucigalpa fue el escenario donde la región rompió amarras. Pues mientras Trump insistía en tarifazos y chantajes, Lula encendía una CELAC unificada, desafiante y lista para barrer con las imposiciones externas. Y entre discursos incendiarios y datos irrebatibles, quedó claro que Washington ya no dicta el rumbo. Así parece, Margarita. Se Sí, encontraron ante un gigante que está unido. así es. Bueno, eso es lo que hace falta, que haya verdadera unidad en la región, para que la patria grande no sufra los embates de un desquiciado. Bueno, cuando algún medio sale a decir que Donald Trump fue humillado en plena cumbre de la CELAC y que el mandamás de la Casa Blanca recibió un golpe diplomático certero desde su regreso a la arena política, ¿no? Yo creo que no hayan exagerado esta vez, Ivette, y creo, ¿por qué? Porque hay motivos suficientes para afirmar eso. Se toma como referencia las declaraciones hechas por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ante los jefes y jefas de Estado, los cancilleres y demás asistentes a la cumbre de la CELAC, cuando alertó Lula que la historia enseña que las guerras comerciales no tienen vencedores. Bueno, estos comentarios más los que se acaban de escuchar ahí en el video que hizo Lula, lo que reflejan es una postura crítica hacia esa política errática, te diría yo, que casi a prueba de error y está aplicando Donald Trump en el mundo. Porque recientemente, Ivette, tú recordarás que tuvimos hace apenas horas una interesante charla con el politólogo español Juan Carlos Monedero, a quien le pertenece una sabia expresión que siempre recuerdo cuando dijo: Estados Unidos tiene varios escenarios para tratar con países que no le obedecen. Les monta presión, les monta una guerra o los odia con todo su odio. Y eso es, Ivette, eso es lo que está intentando hacer una vez más Donald Trump con su postura y su soberbia, con esa pretensión de querer hacer grande a América otra vez, donde no solo ha fallado en mejorar la posición económica de su país en franca decadencia, como sabemos que está, sino que también ha contribuido a una creciente polarización y a una crisis visceral interna, donde los costos de vida en Estados Unidos se han elevado considerablemente. Mira, ya la gente anda tratando de sustituir en Estados Unidos los huevos de Pascua por papas. Y creo que el último país al que le iban a comprar huevos era España. Bueno, una crisis aviar que hubo tremenda, una epidemia que terminó con todas las ponedoras, pero que no vacunaron, no tomaron medidas a tiempo y ahora no tienen huevos. Simple y llanamente en el país del sueño americano no hay huevos. Bueno, y todo esto pasa por ese aumento desmedido de aranceles y ya vimos que Trump quiso dársela de bravucón con China
imponiéndole aranceles del 145%. ¿Y qué ha pasado? Bueno, le ha salido el tiro por la culata. Monedero, entonces, nuestro gran amigo, catedrático también de Madrid, definió que la guerra comercial de Trump hacia América Latina tiene un trasfondo político más que económico. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, Ivette. Fíjate que él llamó la atención sobre que los aranceles y las restricciones comerciales buscan consolidar el poder de Estados Unidos en la región y de presionar a los gobiernos latinoamericanos. ¿Para qué? Bueno, para que adopten políticas alineadas con los intereses estadounidenses. Y como bien tú dices, ya no se puede dominar a los países de nuestra región, ya la gente no se deja poner la bota encima. También el catedrático español reflexionó sobre el impacto de esta novena cumbre de la CELAC y con su didáctico método de romper fósforos individualmente y luego intentar romperlo todos juntos, nos aleccionó, Ivette, sobre la fuerza indestructible de la unidad, que esa es la que hay que buscar para la patria grande y es a la que Lula da Silva también ha aludido ahí en sus palabras. También abordamos cómo de manera tendenciosa y agresiva Estados Unidos le ha impuesto aranceles a países como Venezuela y Nicaragua para recrudecer más aún el injusto castigo que ya de hecho significan las sanciones económicas que pesan sobre esas naciones. Y en particular a Venezuela, donde dispuso que sancionaran a las empresas que le compren petróleo al país de Maduro. Me parece que hay un sadismo y un odio extraordinario. Por eso decíamos simbólicamente hablando que los aranceles de Trump lo convierten en un elefante avanzando como por dentro de un bazar y aplastando a todos los pueblos vulnerables que encuentra a su paso, porque es que así han quedado de vulnerables las economías de la patria grande, todavía resilientes de una pandemia atroz, sumándole a eso los castigos de sanciones que él insiste, el mandamás de la Casa Blanca insiste en ponerle a los países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, en fin. Es una situación que por eso merece, no digo yo, que lo emplacen públicamente y que lo humillen, como lo ha hecho con sus palabras Lula da Silva. Esto muestra, Margarita, que ya no se come tanto cuento. Generalmente en Latinoamérica hemos sido víctimas de ese deslumbramiento que tiene el extranjero. Entonces, el que llega, el norteamericano o el europeo que llega en Latinoamérica se les abren las puertas y se les hace venia. Va Mm. un latino allá y le toca someterse a otro tipo de tratos. Asimismo lo han hecho con los países. Estados Unidos siempre ha considerado a Latinoamérica su patio trasero, o como dice una canción que me gusta mucho de Los Prisioneros de Chile, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y eso lo han venido creyendo durante mucho tiempo, incluso algunos mismos latinoamericanos. Esto es lamentable, pero hoy en día lo hemos visto un giro bastante grande alrededor de las políticas que ya no son tan, ¿cómo se dice? Ya no hay tanta sumisión. Hemos visto Complacientes. exactamente, hemos visto a un Ignacio Lula, presidente de Brasil, dar un fuerte discurso alrededor del tema, y al nuevo presidente de la CELAC, nuestro presidente Gustavo Petro, también dando unos anuncios importantes con respecto a las reuniones que va a tener la CELAC con gigantes comerciales como China y la Unión Europea, enfrentando los aranceles de una manera unida, actuando en bloque. Esa es la frase exacta. Se tiene que actuar en bloque para amortiguar el impacto de estos aranceles. Los aranceles que impuso Estados Unidos a la mayoría de países de Latinoamérica, pues fueron del 10%. Sin embargo, se supone que es un arancel recíproco.
Esto es no un decir de Donald Trump. Y las tarifas más elevadas, Venezuela y Nicaragua, tú bien lo acabas de mencionar, fueron del 15 y el 18%, mientras que México quedó por ahora exento con el tema del TEMEC, ¿no? A los países latinoamericanos de la Comunidad del Caribe les impuso el 10%, a excepción de Guyana, con un 38%, Margarita. Así pues que aquí si hace esta, la CELAC debe abordar este tema porque el impacto pues podría ser fuerte, ¿no? Entonces es un cambio importante, pero si se actúa en bloque y como se dice, se van a hacer otras negociaciones ampliando la tasa, perdón, el horizonte de acción donde se habla de manejar otros comercios, otras alternativas, donde estamos en este momento, pues obviamente Estados Unidos va a quedar muy por debajo en la ventaja que supuestamente le tenía. Creo que Margarita, ahorita el único o uno de los pocos fue Argentina, ¿no? Que prefirió quedarse calladito y no No, apoyar la declaración de la cumbre de la CELAC y se quedó por, sin apoyo con el tema de Malvinas, ¿no? Tú lo por sabes mejor supuesto, que nadie de por primera. supuesto. Claro, por supuesto, porque la postura del libertario Javier Milei es totalmente contraria a los países progresistas de nuestra región, de nuestra patria grande. Y por eso no fue a la cumbre y por eso no aprobó absolutamente nada, porque él está totalmente alineado con Estados Unidos Claro, y él está obrando de una manera que tiende lamentablemente a convertir a la Argentina en patio trasero de Estados Unidos, porque está haciendo cesiones de soberanía, que es la verdad humillante y lamentable que esto esté ocurriendo a la vista de todos, porque tiene una impunidad extraordinaria, más allá de que ha cometido errores, yo te diría que judiciables, porque hizo una criptoestafa que tiene denuncias en varias partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos y acá en la Argentina también, pero bueno, siempre él trata de salir ileso de todas esas cosas. Y bueno, quería referirme al tema de los aranceles sobre los países que conforman el llamado triángulo rojo de Estados Unidos, ¿no? Según lo ve Estados Unidos. Cuba no está incluido ahí, pero es porque los aranceles adicionales que impuso Trump, la razón es que ya enfrenta a Cuba sanciones económicas demasiado severas y desde hace décadas, hace más de 60 años. Y eso hace que ya no haga falta ni que le pongan aranceles, porque es que no hay relación comercial entre los países de Estados Unidos y Cuba. No hay una relación sólida, ni fluida, ni oficial, no existe un vínculo ninguno. Entonces, por eso Cuba queda exenta de eso, pero por eso es como matar a un muerto. No sé si me explico. Y bueno, de todas maneras, él se quiso lucir con los chinos, ya tú sabes, le puso 145% de aranceles y una prueba de esa humillación que está recibiendo Trump por esos gravámenes al gigante asiático, aunque parezca un dato pintoresco este que voy a decir, son las gorras Make American Great Again, que es símbolo de la excelencia del movimiento trumpista cuando la campaña y que llevan etiquetas que dicen ahora hecho en China. O sea, que esa es no solo una contradicción que pone de manifiesto lo absurdo de una guerra arancelaria que perjudica a los mismos ciudadanos que apoyan sus políticas, sino también es prácticamente una burla. Y por eso, Ivette, los líderes de América Latina y del Caribe que se reunieron en la CELAC ahí en Honduras, donde Xiomara Castro era la anfitriona y hizo la entrega de la presidencia pro tempore al presidente de tu país, a Petro.
Bueno, pues no dejaron pasar por alto la política errática esta que está impulsando la Casa Blanca con el tema arancelario. Y esa es la razón por la que Lula destacó cómo la falta de acuerdos multilaterales es lo que afecta esta libertad de autodeterminación, criminaliza a los migrantes y genera aranceles tan arbitrarios como esos que desestabilizan la economía global, porque el mundo ha temblado con estos aranceles. Y esto lo que hace es que subraya una preocupación por un sistema internacional desequilibrado por completo y marca la necesidad de un enfoque que sea más inclusivo, que los países tengan más derecho a pelear por su economía, por su soberanía. Es más, al advertir sobre el peligro de que América Latina y el Caribe queden atrapados en esa nueva división global, Lula lo que hizo fue un llamado a que haya un mayor espíritu de integración regional de los años 2000. Y esto implica, Ivette, fortalecer los organismos como la CELAC, renovar o hacer que se renueve el UNASUR y que en su momento promovieron la cooperación regional, porque esos fueron organismos muy importantes. De hecho, Ivette, ese apoyo que manifestó Lula a la República de Haití, su rechazo al bloqueo contra Cuba, algo que también Xiomara Castro defendió muchísimo esa postura, y las sanciones a Venezuela reflejan una postura de solidaridad de estos líderes que tú estás mostrando ahí en la foto, con países que enfrentan severas presiones internacionales, porque son criminales lo que están haciendo en Estados Unidos contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua. Y eso también refuerza la crítica a las políticas de Estados Unidos en nuestra región. Ivette. Así es, Margarita. Pues la CELAC definitivamente está en este momento enfocada, aunque como bien lo decías tú y se trató en la charla con el profesor Monedero, la CELAC tiene una característica y es que no todas las decisiones se toman de manera unificada. Por lo tanto, los dos países que se abstuvieron y además protestaron fue Argentina y Paraguay, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta, la mayoría habló o se pronunció sobre los temas más críticos que fueron las deportaciones de migrantes, el encarcelamiento en países como El Salvador, que no se salva de este tema, y adicionalmente, pues todo el tema de los aranceles. La crítica fue bastante fuerte en relación de, por ejemplo, el hecho de mandar a los migrantes de una manera en condiciones totalmente mínimas, ¿no? Casi lo dijo el presidente Petro como esclavos africanos que llegaron encadenados en la época de la colonización. Esto es unas palabras complicadísimas. También, obviamente, se habló de la desigualdad geográfica, el tema de llevar a la población migrante a El Salvador a su cárcel y obviamente el tema de las sanciones a Cuba, que no se levantan, no quieren, es ya una cosa enfermiza también. Y lo que llamó Luis Arce también fue la criminalización de la migración, Margarita. Todos llegan a este acuerdo en que los migrantes no todos son delincuentes, en su mayoría son gente trabajadora, que de pronto no tiene una situación regular, que tampoco es tan cierto, Margarita, porque si te das cuenta, los migrantes legales también los están tomando y los están llevando, los están deportando de una manera arbitraria. O sea, esto no les garantiza nada, la condición ya no les garantiza nada. Y la presidenta de México también, Claudia Sheinbaum, se pronunció atendiendo a la cooperación, ¿no? Desde una perspectiva humanista, atendiendo a las cosas como la desigualdad, el desempleo y la violencia.
todos se manifestaron de alguna manera, y lo mismo con el tema de los aranceles. Era lo más importante para esta cumbre, trabajar en conjunto para hacer frente a estas políticas retaliatorias que tiene Estados Unidos. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Adelante. Amenazas en mayúsculas, sin propuestas concretas ni diálogo multilateral. El tono fue ignorado por los líderes latinoamericanos que no respondieron públicamente. En diplomacia, el silencio también es una forma de humillación. Mientras Trump apela al miedo, la CELAC construye consensos. La alianza contra el hambre y la pobreza impulsada por Lula en el G20 ya ha sido respaldada por varios países del bloque y comenzará a implementarse con fondos multilaterales en el 2025. En contraste, Estados Unidos recortó su ayuda exterior en más del 30% durante la presidencia de Trump y desmanteló programas de asistencia alimentaria en Haití, Honduras y Guatemala. América Latina tomó nota. Ya no se trata de una competencia entre modelos, se trata de resultados medibles de cooperación frente a destrucción. El saldo de la cumbre fue contundente. Trump quedó aislado y sin influencia. La CELAC logró consensos regionales, fortaleció alianzas estratégicas y trazó una hoja de ruta común frente a los desafíos del cambio climático, la pobreza, la exclusión financiera y el proteccionismo. Lula lideró con argumentos, propuestas y datos, mientras Trump quedó reducido a un exmandatario que repite amenazas vacías desde una red social sin credibilidad internacional. América Latina ya no necesita tutores. Tiene voz propia, liderazgo regional y una agenda global. Y la hizo valer. Y así debe seguir siendo, Margarita. Sí, hay que decir que en esta cumbre de la CELAC, como estábamos comentando hace unos minutos, no estuvieron presentes, obviamente, Javier Milei, que se autoexcluyó por su pensamiento de derecha recalcitrante y ultralibertario, condenando con ello a la Argentina a la exclusión de estos escenarios tan importantes de debate y de unión de nuestra patria grande. Tampoco asistió Nayib Bukele, lo que realmente es una pena, pero bueno, porque fue excelente el discurso de Xiomara Castro. Y mira, recuerdo que ella condenó como inhumano el bloqueo económico contra Cuba. Aclaró que Cuba no exporta terroristas, como está diciendo Estados Unidos y la campaña occidental por ahí, sino maestros, científicos, médicos y sobre todo la dignidad que demandan los pueblos de nuestra región. Xiomara reconoció los derechos del pueblo bolivariano de Venezuela por su independencia, la revolución sandinista en Nicaragua también, la soberanía sobre las Islas Malvinas en Argentina, a pesar de que no estaba ahí su presidente, una pena. Bueno, el reclamo para detener la guerra en Palestina, abogó por la resistencia de Haití, cuyo destino consideró ella que debe ser definido por su pueblo y no por injerencias extranjeras. Y por eso estuvimos, creo yo, tengo la sensación de que estuvimos frente a una cumbre distinta, Ivette, a las anteriores, por la severidad de los desafíos que están enfrentando nuestros países ahora en esta actual coyuntura de una guerra económica y comercial inédita, ocasionada por lo que sabemos, esa política arancelaria de la administración Trump, donde lo que urge para hacerle frente es la unidad regional. Y por ese motivo, Lula da Silva abogó en el seno de esa CELAC por una América Latina más unida, pragmática, activa en el escenario global, enfrentando desafíos como eso que tú decías, cambio climático, polarización internacional y las desigualdades económicas. Además, vimos que el discurso de Lula lo que buscó fue revitalizar la integración regional y fortalecer la posición de la región frente a las potencias mundiales.
con la fuerza de 30 naciones detrás y el eco de la historia empujando. Así fue. Lula sentenció a Donald Trump frente al mundo. No hay otra idea que esa. Eso fue lo que ocurrió allí. Bueno, llegamos así al término de este comentario. Agradecemos la amable sintonía de nuestros seguidores y los invitamos a dejar sus opiniones, que son para nosotros muy importantes. Sobre todo preguntarse, ¿puede este elefante en un bazar aplastar a los pueblos de la patria grande? ¿Puede? Pregúntense ustedes y respondan. Adelante, Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estas emisiones de análisis que van más allá de la noticia. Los esperamos, como siempre, para que se sumen a nuestro canal de La Patria Grande, Prensa Alternativa, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que seguirá creciendo más cada día gracias a ustedes y que donde les tenemos más y mejores contenidos e informes especiales. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. La no intervención, la autodeterminación como expresión de la libre voluntad de los pueblos excluye beligerancias inconsistentes y reñidas con el total respeto que mantenemos a la soberanía de las naciones. Lo dijo Arturo Humberto Ilia. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.